Buenas noches entonces para todos los participantes, estimados estudiantes, señor anfitrión. El día de hoy vamos a tocar un tema supremamente importante que se relaciona ni más ni menos con la evaluación. Dentro de las actividades que se vienen o en la planeación de la clase está inicialmente la presentación del docente, de las diapositivas relacionadas con evaluación. Vamos a hacer un recorrido rápido. Luego vamos a hacer una pequeña actividad que es un video que se denomina la historia de la evaluación. Asimismo, socializaremos sobre este mismo tema y lo presentado en las diapositivas, y ahí será el momento donde el profesor Agua Limpia pues participará y le estaremos resolviendo cada una de sus preguntas e interrogantes. Yo les dejé con el doctor John en el numeral sexto de planeación. Todos los estudiantes deben visualizar en casa el video autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, porque tuve pues digamos la prevención de dejar este material casi simultáneo terminada la anterior clase. Yo estoy dejando una serie de información allí para que ustedes también puedan hacer el recorrido de la complementación del tema. Cada uno de los temas tienen la complementación a través de videos y otros aspectos que se han llevado o se le han entregado al señor anfitrión. De este video, pues si es necesario dar tal vez unos 5 o 6 minutos para que nuevamente lo vean, pues lo hacemos. Seleccionamos al azar 5 participantes en clase, escuchamos su argumentación sobre los temas y finalmente vamos a hacer hoy, el día de hoy, una actividad de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Demos inicio entonces con la presentación de evaluación. La evaluación, ¿para qué evaluamos? Aquí no nos debemos preguntar para qué evaluamos, por qué evaluamos, cuándo evaluamos, cómo evaluamos y de qué manera lo hacemos. Finalmente, la evaluación nos sirve para medir y cuantificar los conocimientos, tal vez, si lo tomamos desde el punto de vista anterior a cómo se calificaba, y en el proceso de la visualización del video miraremos desde cuándo viene apareciendo la evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa. Definitivamente la acción de evaluar el aprendizaje es una acción positiva, entre otras cosas. Todo está bien con el docente y el estudiante hasta cuando no lo evalúan. O de manera cotidiana, inclusive en nuestros trabajos, estamos siendo constantemente evaluados. Pero a nadie nos gusta ser evaluados, a nadie nos gusta ser medidos, a nadie nos gusta ser cuantificados. Porque el tomar la evaluación es un estigma de seguramente de no objetividad, tal vez. Aquí la evaluación desde el punto de vista educativo es para medir el grado de conocimiento de la asignatura o la disciplina que se tenga como tal. La evaluación simplemente es un instrumento que nos sirve para medir en un momento determinado. Las dos principales protagonistas del acto evaluativo, ¿quiénes son? Pues ni más ni menos, el docente y el estudiante. Que generalmente el docente imparte un conocimiento, una información, y el alumno está sometido a evaluación. Pero al final también el docente estará también sometido a la evaluación por parte de sus estudiantes. El estudiante generalmente evalúa a su docente seguramente de una manera no muy objetiva de acuerdo a cómo le haya ido en la materia. Si le fue mal en la materia, pues seguramente lo va a calificar mal. Si le fue bien, pues bien. De la misma manera el docente con el alumno. Hay un documento muy interesante en la Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional,
un escrito de una gran pedagoga que dice el manejo del poder a través de la evaluación. ¿Hasta qué punto nosotros como docentes manejamos el poder a través de una nota? Ya lo hablábamos en clases anteriores. ¿Hasta qué punto yo puedo dañar un plan de vida a través de una nota? ¿Hasta qué punto puedo dañar el plan de vida de un estudiante terceriándolo y haciéndolo que lo expulsen de la universidad? Aquí, en la universidad pública, en la pedagógica, no se puede ver más de 3 veces una materia porque ya está terceriado y lo sacan. Podemos ver claramente y aspectos donde tenemos diferentes tipos de docentes. El docente del 2,92, donde mi estudiante pierde con 2,92 o con 2,94, que no le alcanzan las décimas para pasar. El docente que califica con el 3. El docente que califica con el 4 porque el estudiante no es merecedor del 5 porque la décima es para el docente. ¿Y por qué no? Y con todo el respeto y la venia de mis colegas docentes que me escuchan, el docente que también acosa al estudiante o a la estudiante. Y hablemoslo desde el punto de vista de acoso, desde todo punto de vista. A ver cómo lo analizan ustedes. Te espero en mi cubículo después de las 6:30. Dejó a la estudiante, el docente, con 2,94. Profesor, pero permítame revisar la evaluación. No, si la revisamos, pero después de las 6:30 en mi cubículo. ¿Qué tipo de acoso será? Ya más tarde lo hablaremos y lo vamos a socializar. Todo este tipo de aspectos van en torno a la evaluación. ¿Será que estamos manejando la evaluación, el poder a través de la evaluación? O si seguramente yo veo a un estudiante y me cayó mal, es que me cayó mal. Y me disculpan el término tan básico, me lo voy a tirar. Me cayó mal. Siguiente. Siguiente. Sin tomar en cuenta que aquellos estudiantes tenemos diferentes tipos de estudiantes, como tenemos también diferentes tipos de docentes. El estudiante que simplemente asiste a una institución educativa solamente por certificarse, porque lo que le interesa es el certificado, no asiste, no participa. Y en el momento que se asigna un trabajo, se retira del aula de clase o si la clase es virtual, busca algún pretexto de fue que meque, que venga y que vaya y no participa. El estudiante desubicado que no le interesa sus estudios universitarios y normalmente terminan desertando. Observemos que de 30 estudiantes que ingresan solamente terminan 9 o 10, por mucho. El estudiante que únicamente va a pasarla bueno a la universidad y no lo toma responsablemente o va a algún tipo de institución, repito, solamente a certificarse. Que no hay autocontrol, no hay autodidacta y sobre todo no hay autoevaluación, no hay responsabilidad, no hay autorrespeto ni respeto por los demás. Tenemos también otro tipo de docente que es el docente coco y el docente bueno o bonachón. El docente coco es el que es el duro, el fuerte, el que de los 30 estudiantes que inscribieron su materia solo le pasan 2. Cuestionable. Cuando a mí me pierde más de 3 estudiantes, me debo preocupar.
porque no está perdiendo mi estudiante, estoy perdiendo yo como docente. Algo está pasando en mí. O el docente bonachón, que es el docente bueno y se confunde. Voy a utilizar un término nuevamente muy básico, que el docente es manso pero no menso. El estudiante que como no le califican, entonces no cumple porque no hay responsabilidad. Será necesario que yo tenga que incluir la letra con sangre para que el estudiante tome responsabilidad del conocimiento que está adquiriendo. El estudiante que no asiste, el estudiante que va una o dos veces a clase, el estudiante que asiste a un cuarto de clase, el estudiante que se le deja un trabajo final y nunca lo hace. Tal vez, no sé cómo lo tomen ustedes, si será falta de responsabilidad del docente o del estudiante. El docente, ¿qué piensan ustedes del docente que se emborracha con sus estudiantes frente a la universidad? Lo he visto acá en mi universidad. Absolutamente todo un espectáculo. ¿Qué autoridad moral va a tener usted como docente con su estudiante después de que se ha embriagado? ¿Qué autoridad tiene usted para calificar a su estudiante? ¿Qué respeto usted le está dando a su estudiante? La deserción en cuanto a no solamente nivel de primaria, bachillerato y educación superior es altísima y depende muchísimo del contexto social donde se esté entronizando o esté superviviendo o sobreviviendo el estudiante. Porque es importante que nuestros docentes se formen desde el punto de vista humano. Porque yo no puedo pretender que cuando yo tengo un problema en mi casa lo lleve al aula de clase y tenga que desquitarme con mis estudiantes. Saquen una hoja. Siguiente. Es entendible que la necesidad latente debe existir por parte de todos los docentes y que para poder evaluar debe existir un plan de educación educativo adecuado y el currículo y los contenidos deben ser aplicables para la vida diaria. Que no solamente se impartan y se inyecten conocimientos y conocimientos, yo no diría que conocimientos, información, 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 que realmente no va a servir para la vida. Por lo tanto, las carreras deben ser absolutamente teórico-prácticas y los contenidos deben ser aplicables para la vida. Siguiente. La evaluación del aprendizaje. En el momento que los docentes se insertan en el campo de la evaluación del aprendizaje, suelen aparecer una serie de preguntas en relación a este aspecto, como las siguientes. ¿Cuál es la mejor forma en que puedo lograr la máxima integridad en la evaluación de los conocimientos de mi estudiante? ¿Será que yo lo debo evaluar solamente a través de un pliego? ¿Me limitaré solamente a través de la información que yo le he impartido o tal vez le estoy impartiendo conocimiento? Analizo sus competencias, sus habilidades, su participación, su interés, su cumplimiento. La evaluación actualmente responde de manera satisfactoria a las necesidades educativas, no solamente a corto y mediano plazo, dentro de nuestro entorno social. Claro que sí. Se maneja una relación lógica entre las diferentes técnicas y procedimientos de evaluación para las diferentes disciplinas y asignaturas. Obsérvese claramente que ya lo vamos a ver ahora en el video, que inicialmente se calificaba únicamente desde el punto de vista cuantitativo. Vamos a ver cómo ha venido progresando la calificación y las diferentes formas de calificación, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. La aplicación de la evaluación del aprendizaje
No es solamente el buscar medir y cuantificar, sino también, como lo hablábamos epistemológicamente, enseñar a aprender y aprender a enseñar. Y sobre todo que mi estudiante cambie de actitud después de que yo le imparta un conocimiento, que amplíe su conocimiento. Siguiente. Es muy diferente el concepto de ser profesor a ser maestro. Lo hablábamos inicialmente. Yo considero que soy una maestra en formación a pesar de mis 25 años de experiencia. Dejé de ser profesora hace mucho tiempo, pero soy una maestra en formación, porque el profesor, inicialmente cuando empezamos estos conversatorios, es un simple dictador de clase y dictador desde todo punto de vista, bla, 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 la clase magistral. Usted como docente se cree el dueño de todo el conocimiento, pero a ver, dentro de su auditorio tenemos que hacer participativo a nuestro estudiante. Y no es porque yo lo ponga a exponer, usted viene a descansar, profesor, y no hace nada. Porque yo también debo escuchar a mi estudiante. En este momento el 80% lo debe desarrollar el estudiante y el 20% el docente. El docente estará haciendo el acompañamiento cuando el estudiante esté participando, claro que sí. Y esa es una forma correcta de entender el verdadero conocimiento, sin considerar que usted como docente es el dueño de este como tal. Esto se aplica en cualquier instancia, en la educación formal, en la informal, en la no formal. Siguiente. Cuando hablamos de evaluación de aprendizaje a nivel superior, lo planteamos desde diferentes puntos de vista, de enseñanza aprendiz, de enseñar a aprender y aprender a enseñar, y deriva pues muchos aspectos como son aspectos socioeconómicos, culturales, políticos y posturas personales y de grupo como tal. Tanto los docentes como los alumnos y la institución educativa se les debe dar la misma importancia, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal. Y ese tiempo que se utiliza es irrepetible, porque hay un tiempo y un espacio para el desarrollo del contenido. Y realmente el tiempo es muy corto. Siempre he dicho que por cada clase que el estudiante reciba, mínimo debe de cada clase estarle aplicando o estarle entregando mínimo 8 veces lo que usted recibió. Es decir, por 2 horas usted debe estar extra clase revisando 8 horas adicionales a lo que se habló, si usted realmente quiere aprovechar el conocimiento. Pero otra cosa es si yo vengo simplemente por una certificación. En eso es simplemente un proceso de autoconciencia. Les decía a ustedes, todo va bien hasta que yo no evalúo. Cuando empiezo a evaluar, ya no soy bueno como docente. Mientras todos que pasemos así como que aquí es simplemente un paseo y asisto, no asisto, realizo, no realizo, pero ya soy más fuerte cuando ya empiezo a exigir, a mirar no solamente indicadores de base, sino a trabajar sobre resultados. La evaluación es un proceso de enseñanza-aprendizaje nuevamente que definitivamente lo expresa la UNESCO. Es simplemente donde impera el conocimiento y la relación de esos conocimientos con mis estudiantes, docente, estudiante, estudiante, docente. Eso lo estableció la UNESCO. Se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de educación superior. Obsérvese que antes teníamos solamente la educación presencial en el aula de clase. En este momento tenemos la educación virtual. Y eso no solamente está a nivel de primaria, de bachillerato, de técnico, tecnología, de especialización y maestría y doctorados. En este momento tenemos
especializaciones y doctorados virtuales, donde usted está perfectamente recibiendo clases de una universidad española o una universidad estadounidense en, en el estudio de su casa. Y realmente usted como docente no debe, digamos, contentarse únicamente con impartir la parte cognoscitiva, el transmitir conocimientos, no solamente esa parte. Debo tener también esa capacidad de generar mejores aptitudes de comunicación para que mi estudiante lo aprenda, para que mi estudiante sea analítico, sea crítico, sea reflexivo y sobre todo que sea un buen ser humano, un mejor ser humano y que aprenda a trabajar no en grupo, sino en equipo. La UNESCO pues ha revisado diferentes aspectos sobre la evaluación. Habla que no solamente se limite lo que ya hablábamos a la simple transmisión de conocimientos, de información, sino que debe ir de la mano con aspectos inherentes, como ya se hablaba, de que mi estudiante debe ser competente, debe ser analítico, debe ser creativo, debe ser crítico, debe ser objetivo, y que cada actividad que la haga sea de manera eficiente y eficaz, y que mi estudiante sea capaz de que cuando sea egresado, sea competitivo en el mercado laboral. Siguiente. En la evaluación del aprendizaje no solamente es importante el hecho de conocer lo que el alumno ha aprendido a través de un pliego, de los contenidos, de la asignatura, de la evaluación, de la parte teórica, sino también medir sus cualidades como tal. Lo habla Knight y York. La auténtica evaluación ha sido una preocupación en el sector escolar. La evaluación me permite identificar, evaluar, analizar a través de la práctica y es un acto absolutamente desafiante para mí, porque si yo evalúo de manera adecuada y de manera objetiva, lo hago de manera adecuada, lo hago objetivamente y lo hago bien. Uno de los aspectos que hoy en día pues realmente se están revisando en la evaluación es considerar que el desarrollo adquirido en las competencias del docente, que el docente debe impartir, debe este docente ser absolutamente competente en el área, tener conocimiento, que cuando usted participe, cuando usted diga un discurso, es porque esté preparado. Se nota claramente una persona cuando está, no está preparado en su conversatorio. Aquí tenemos dos autores, Stuart Bean y Skinfield, presentan el siguiente concepto. Aquí vamos a revisar tres conceptos de tres autores rápidamente, que si nos toca textuales, abre comillas. La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto. Repito, la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto. Lo expresado en el párrafo anterior, el cual es considerado como clásico en referencia al significado de la evaluación, se fortalece aún cuando Ruiz más adelante afirma que la evaluación es lo siguiente. Habla de que es un proceso de análisis estructurado y reflexivo que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa. Mire que en esta época solamente se determinaba como la evaluación del docente. En este momento ya hay autoevaluación y heteroevaluación, que es quizá uno de los aspectos de la innovación educativa en cuanto a evaluación se refiere. Angelo y Cross nos habla, nuevamente esto es textual, la evaluación es un proceso de obtención de información que ayuda al profesorado a conocer qué, cómo y qué tanto los estudiantes están aprendiendo. El profesorado puede utilizar esta información de una manera adecuada
para así emitir un concepto como tal. En cuanto a los docentes universitarios, pues debemos preocuparnos porque debemos estar en constante capacitación. ¿Para qué? Para autoaprender y para enseñar. Nada es válido con que yo tenga muchísimo conocimiento, pero si no tengo las estrategias didácticas y pedagógicas para que mi estudiante me entienda o aprenda, pues tal vez no estoy logrando absolutamente nada. Por lo tanto, existe la evaluación docente como tal por parte de la misma institución y su labor profesional. Siguiente. Los docentes universitarios se preocupan por pues, lograr resultados en la evaluación que se apliquen, deben ser satisfactorias, de acuerdo pues al grado de aprendizaje que logren sus alumnos. Y esta calificación generalmente la adelanta la misma institución como tal y los mismos estudiantes, pero debe ser absolutamente objetivo. Siguiente. Siguiente. Doctor. Ahí. ¿Me escucha? Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escucho. Ok, muchas gracias. En los términos que señala, me disculpan porque aquí el texto es básicamente los conceptos de algunos autores. Tembrick habla lo siguiente, abro comillas, cierro comillas, que es textual. Una parte importante y fascinante de la actividad diaria del profesor. El proceso de evaluación requiere para su aplicación del manejo de diversas técnicas evaluativas, las cuales se mencionan a continuación sin omitir que esto se hace de manera informativa y no limitativa. Es tradicional el concepto de que la evaluación se encuentra dividida en tres fases a saber, siempre la evaluación inicial, la evaluación continua y la evaluación final. Veamos ahora la relación entre la evaluación inicial, la evaluación final y qué es la evaluación continua. Siguiente. La evaluación inicial y la evaluación final se conocen también como sumativas y la continua es aquella que siempre debe aplicarse durante todo el proceso como tal, lo dice López. La tesis que se define es muy sencilla. Para que un alumno avance en su proceso de aprendizaje, se precisa de una medición que le permita un periódico conocimiento de su progreso, en orden a ir reorientándolo siempre que sea necesario. Los famosos test son las técnicas que más se manejan en la evaluación y estos son pues del tipo de pruebas de rendimiento. Ya veremos cuáles son las diferentes formas de evaluación, pregunta abierta, cerrada, de selección múltiple, de enlace, a través de ensayos, de participación. La evaluación debe ser absolutamente integral y debe ser un instrumento que nos permita utilizarla como una herramienta interna de evaluación del aprendizaje de nuestros educandos dentro de la institución educativa. Los de aplicación más frecuentes y que los más empleados son las pruebas objetivas, las pruebas de ensayo y las pruebas de resolución de problemas. Tenemos exámenes escritos, tenemos exámenes orales. Antes estábamos mucho sesgados y marcados por la escrituralidad. En este momento ya afortunadamente se ha insertado la oralidad, que es muy importante para que el estudiante aprenda a desenvolverse. E incluso nos permite analizar el perfil psicológico y de comportamiento y las habilidades comunicativas que tiene el estudiante y que las aplica. Y esto pues dentro del proceso evaluativo como tal. Esto sugiere pues algunas consideraciones como son razonar que los exámenes pues que sean un proceso normal,
y constante, consistente dentro del quehacer educativo, ya que pues debe ser valorado con una nota o en la educación superior los quizzes. Siguiente. Este instrumento debe ser utilizado además pues de establecer un valor cuantitativo, debe ser también, pues debe ir de la mano con la parte cualitativa, hacia la búsqueda pues de un objetivo para alcanzar las siguientes metas: que exista calidad, que exista coherencia. Calidad pues se refiere únicamente a los objetivos que se señalaron dentro del contenido programático en la asignatura, y la coherencia pues está relacionada con la evaluación y lo que se va a impartir o a enseñar, perdón, discúlpeme, no debe incluir elementos extraños a lo que está dentro del contenido del programa de estudios. Yo no voy a preguntar algo que nunca enseñé, ni tampoco debo rebuscar preguntas que no están relacionadas con el contenido programático. Debe de haber funcionalidad al evaluar de acuerdo con las circunstancias del entorno donde se desarrolle la evaluación. Puedo hacerlo dentro y fuera del aula de clase. La justicia debe estar fundamentalmente planeada con el objeto de que yo sea objetivo cuando yo califique. Obsérvese que cuando no hay justicia, el estudiante lo que hace es pedir un segundo calificador porque se siente mal evaluado, porque contestó y el profesor le pareció que esa no era la respuesta. Por lo tanto, el estudiante pide segundo calificador para que sea revisada su evaluación. En lo referente a la aplicación de otros métodos de evaluación, pues existen algunas propuestas como las siguientes: las exposiciones en clase. Este instrumento de evaluación y de trabajo debe elaborarse con la intencionalidad de que el alumno introduzca en su exposición un análisis crítico y creativo del tema. No es porque el docente le asigna a usted un tema y lo escucha, el docente no hace nada. Ah, no, es que viene usted aquí a ganarse lo de las clases porque yo soy el que dicto la clase o el que presento la clase. No, señor. La clase es absolutamente participativa y la magistralidad ya salió del contexto dentro de la, pues de la nueva estrategia educativa como tal, dentro y fuera del aula de clase. Las intervenciones en clase son muy, muy importantes. Al estudiante hay que escucharlo, porque también tiene su praxis, su conocimiento, pero si es necesario que el docente haga el acompañamiento y las observaciones correspondientes a través de un diálogo espontáneo, pues haga las correcciones que sean necesarias. Los quizzes, estos son manejados, digamos, de manera parcial con el objeto de reforzar el aprendizaje. Y los portafolios del alumnado, generalmente esto lo utilizan más en básica primaria como tal, y pues que nos llevan también a observar el desarrollo de los contenidos de la misma asignatura. El tiempo límite para la solución de exámenes. A ver, lo principal es no estresar al estudiante, no generarle presión, que el estudiante sienta que definitivamente usted, cuando lo está midiendo a través de una evaluación, se sienta tranquilo, tenga el tiempo suficiente para desarrollar lo que se le está preguntando. Los métodos de evaluación adecuados en la asignatura, pues ni más ni menos, se manejan, digamos, si se manejan múltiples asignaturas, son cuantitativos, cualitativos, como ya hemos mencionado, la evaluación, la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación, que ya tendremos ahora la oportunidad de revisarla. Sé que muchos de ustedes ya la han aplicado como docentes dentro de su entorno y que definitivamente la autoevaluación en esa parte vamos a enfatizar muchísimo
puesto que es algo bastante complicado y complejo. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una gráfica muy interesante que tiene que ver con las actividades para el aprendizaje y que pues existe una significación en cuanto a la forma como adelantamos y llevamos a cabo la evaluación. Realmente es un sentido absolutamente retador. Buscamos resultados tangibles. El evaluador y el evaluado lo deben percibir y deben obtener un producto tanto para el docente como para el estudiante. ¿Qué tanto yo enseñé y qué tanto usted aprendió? La transferencia de conocimientos a la práctica, que es muy importante que no solamente la asignatura sea teórica, sino también que sea práctica. Los procesos metacognitivos es quizá el automonitoreo, la autoevaluación, que nos llevan a fortalecer y a dar mayor oportunidad de autocrítica y de manejar la parte autodidacta y autorresponsable de nuestro aprendizaje. El valor de colaboración, es muy importante que el estudiante aprenda a trabajar en binas, en grupos, y que aprenda a trabajar, a diferenciar el trabajo en grupo a el trabajo en equipo. La retroalimentación sobre el desempeño. Es necesario siempre hacerlo a través de la resolución de preguntas, de inquietudes que tenga el estudiante y los vacíos que queden como tal. El carácter formativo continuo, pues este se adelanta a través de la formación que se lleva en el mismo desarrollo de la asignatura como tal. Siguiente. Ya hemos visto que existen diferentes tipos de preguntas y generalmente dentro de estas estrategias pedagógicas las aplicamos muchísimo, por decir algo, como en la aplicación de una encuesta, pero asimismo de la encuesta cuando yo también diseño un formato de evaluación escrita. Lo puedo utilizar como verdadero o falso, como sí o no, y que solamente me da la oportunidad de contestar una sola opción. Siguiente. La otra forma de pregunta es la pregunta abierta, donde el estudiante puede complementar el tema de manera abierta. La pregunta cerrada, textual. La pregunta de selección múltiple, la pregunta de correlación, si lo recuerdan ustedes. También podemos seleccionar opciones como agregar comentarios, retroalimentación de respuesta. En el caso, por ejemplo, del desarrollo de algunas estrategias dentro del aula de clase, como el desarrollo de una sopa de letras, generalmente debo dar un tiempo determinado y dar unas pistas para que el estudiante no se estrese. La descripción corta. Describa de manera breve el siguiente concepto. La enumeración puede ser, en este caso, híbrida, arábiga, romana o letras. Siguiente. La opción múltiple, que ya lo hablamos anteriormente, y los conceptos que pueden ser personalizados y que da una opción parcial. Correcto. Siguiente. Siguiente. La selección múltiple lo hablamos. A, B o C. Preguntas de razonamiento abstracto, de razonamiento mecánico. Que nos llevan pues a incluir selección de correspondencia para dar una respuesta. Algunas recomendaciones para redactar las opciones de respuesta son las siguientes: mantener los distractores plausibles y todo relativamente pues de la misma longitud para que el tiempo sea medible
y alcanzable en cuanto al espacio y el tiempo que deba tener el estudiante para que pueda desarrollar como tal la evaluación. Evitar el uso de preguntas con negación, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes no es? Ya que pues estas preguntas lo que hacen es que se confunda el estudiante. Estas son las referencias finales de la bibliografía como tal. Ahora vamos a ver un pequeño, ¿por qué dirán ustedes? ¿Por qué video? Claro que sí, porque hay contextos que están más allá y luego ya haremos una pequeña socialización acerca de este video que se llama La historia de la educación. Doctor, es la historia de la educación. Ese creo que no lo alcanzamos a ver, la letra entra con sangre. La historia de la educación. Allí les dejé un material muy interesante donde definitivamente la letra ya no entra con sangre. Que anteriormente sí, teníamos a la profesora que tenía la varita, si usted no contestaba le daba un latigazo, no sé si ustedes lo recuerden por allí, o si tuvieron alguna experiencia al respecto, ya los voy a escuchar. O la profesora que se mandaba a valer de la correa de un niño en la otra aula de clase para darle un carreazo al niño porque se portó mal. O el docente que tenía que castigar al niño arrodillado. La historia se la envió, ¿no? Tal vez. Ya se lo envío nuevamente. Allí en los documentos que les dejé, les dejé un material muy, muy importante para complementación de sus actividades docentes. Se llama La historia de la educación, doctor. Ya lo envío nuevamente. Historia de la evaluación educativa. Ahí lo envié, doctor, por el interno, al WhatsApp. Mientras tanto, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan acerca de si la letra entra con sangre? Y los escucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok, perfecto. Ya le envié, doctor, ahí por el WhatsApp la historia de la evaluación. Están viendo mi pantalla y el video lo tengo hace rato. El siglo 2. Ya, ese es. Para poder elegir nuevos funcionarios en China. Candidatos. Esta práctica significó el inicio de la evaluación, eso que nos muestra la calidad de algo y que nos permite visualizar datos antes desconocidos. Hoy en día la evaluación es usada en cualquier lado, para todo y por todos, desde cosas tan cotidianas como el valorar qué tipo de vestimenta usaremos hasta aspectos más complejos, como el rendimiento académico. Es en ese ámbito en donde nos vamos a centrar el día de hoy. Conoceremos cómo ha cambiado la evaluación, cuál ha sido su historia en la educación. Esta se divide en varios periodos. El primero es llamado periodo pre-Paeleriano, que se originó en el año 2000 a.C. En ese tiempo se creó una evaluación caracterizada sobre todo por medir el rendimiento de un individuo en comparación con otro. Y además, centraba gran parte de su atención en aspectos psicológicos.
tratándose de la educación, esta clase de evaluación se practicó desde la antigua Grecia, pues maestros como Sócrates evaluaban a sus estudiantes mediante cuestionarios orales. Y también se redactaron escritos como el Tetrabiblos de Ptolomeo, en el que se relacionan los signos zodiacales con la psicología humana. Si hablamos del siglo pasado, encontramos que esta metodología evaluativa se empleó en países como los Estados Unidos, en donde se aplicaron test de rendimiento a los estudiantes para así conocer qué se debía mejorar. Otro acontecimiento que sucedió en este periodo fue la propuesta del IQ, que es la medida del cociente de inteligencia de las personas. Como ven, medir significaba evaluar. No había casi ninguna diferencia entre esos dos términos, al menos hasta 1930, en donde inicia un nuevo periodo, conocido como periodo tayleriano, pues Ralph Tyler, el padre de la evaluación educativa, plantea un modelo evaluativo que hace énfasis en el contenido del currículum académico. Este principalmente compara los objetivos propuestos en el programa con los resultados obtenidos, describiendo entonces la eficacia del currículum académico. Es decir, que indica el rendimiento de los estudiantes en relación con un estándar. Ya no es completamente una medición, sino una valoración. Sin embargo, en 1945, el periodo de la inocencia comenzaría, caracterizándose por ser solamente una continuidad de la mentalidad tayleriana, con un incremento de práctica de este modelo, pero con escasas aportaciones evaluativas. No es hasta los años 60 cuando la evaluación se reconceptualiza como un proceso que enriquece el juicio de los evaluadores, ya que con esta se puede recolectar información para elaborar currículos orientados en los estudiantes, dando inicio al periodo del realismo. En este, gracias a las aportaciones de nuevos autores y al gran interés del gobierno y de las empresas, se trató de superar a los límites de la evaluación anterior. El siguiente periodo, llamado periodo del profesionalismo, inició en los años 70 y en este surge la profesión del evaluador, pues se relaciona a la evaluación con la investigación y el control. Este periodo se divide en dos, la primera mitad aún muy marcada con el carácter tayleriano y la segunda caracterizada por la aparición de nuevos modelos evaluativos. El último periodo data en los años 80 y su nombre es el periodo de la autoevaluación, en donde surge una evaluación más sensible y constructivista, puesto que las instituciones educativas buscaban el desarrollo de todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto para controlar la calidad de la educación. Se propone que los límites y parámetros a valorar los construyen los mismos participantes de la evaluación. Como han visto, la evaluación ha pasado por varios cambios y seguirá evolucionando con el pasar del tiempo, formando parte de la historia de la evaluación educativa. Bueno, muy bien. Con esto que hemos visto, quisiera escucharnos brevemente. ¿Me escuchan todos, por favor? Los estudiantes. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, lo Al escuchamos. azar, de los 11 participantes, estamos 9 estudiantes. No sé, quisiera preguntarle y tengo una pequeña inquietud para el profesor John. ¿Cuántos estudiantes son en total del diplomado? Porque siempre han participado los mismos. ¿Cuántos son, profe? Son alrededor de un grupo de 25 que ha estado fluctuando. Correcto. Bueno, perfecto, doctor. De los 9 estudiantes que tenemos el día de hoy,
Vamos a escucharlos uno a uno de manera rápida. ¿Qué piensan acerca de lo que hemos presentado el día de hoy acerca de la evaluación? Quisiera escuchar a Jessica Lorena Arenilla. De antemano, Tiene la palabra. de antemano, la señora Leila se disculpa por no participar, está conectada, pero tuvo una pequeña intervención, entonces no puede intervenir. Bueno, gracias. Señora Jessica, por favor, gracias. Bueno, vamos entonces, mientras ella soluciona los problemas técnicos, con la señora Vivian Zulay Sánchez. Allá tenemos, sí, Vivian Zulay. A ver, escuchamos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Profesora, ¿cómo está? Sí, claro, perfectamente. Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, bueno, le cuento que este tema de la educación para mí me mueve. La verdad me eriza mucho y siento que como lo dice el video, ¿no? Ha pasado por etapas y siento que es eso, la educación, un proceso que cambia a medida de los tiempos. Usted lo preguntaba, doctora, que si la letra con sangre entra. Pues en los tiempos anteriores, claro que sí, pues uno ha escuchado, ha evidenciado, pero hoy en día uno como docente es más flexible. Más que enseñar, podemos entender a nuestros estudiantes, saber qué ha sucedido, en qué podemos mejorar, darles a ellos el valor que realmente necesitan para que así tengamos una educación de calidad. El tema del método tayloriano me parece impresionante, ¿no? Cómo nos muestra la manera de medir, cómo pasamos a evaluar, luego a valorar, ¿sí? Son como palabras similares, pero cada una de ellas tiene un objetivo principal, ¿no? Cómo podemos más que medir, comprender el proceso de nuestros estudiantes, el comportamiento de ellos en las clases, identificar cuánto ha sido el proceso de cada uno de ellos. Ahí lo manifestaba el periodo del profesionalismo. Como docentes debemos de ser amigos con nuestros estudiantes y saber qué es lo que realmente preocupan para asimismo ser sensibles y muy constructivos en este proceso. Entonces, siento que la educación es cambiante y hay que acomodarnos a este nuevo entorno. Y allí lo decía, que hasta la vestimenta aquí es importante. Entonces, de acuerdo al lugar, pues asimismo como docentes, poder trabajar con nuestros estudiantes. Muchas gracias, señora Vivian. Vamos entonces por orden con, no sé si esté conectado, así está conectado. El señor Arley Agualimpia, por favor. Sí, doctora, aquí estoy. Gracias, muy amable. Siempre está en todas las clases. Doctora, primero que todo quisiera empezar diciendo que para evaluar yo tengo que primero saber qué he dado yo. ¿Sí me entiende? Como maestro y como docente. Y soy de las personas que creo que la evaluación, hay un término que vengo repitiendo en cada una de mis intervenciones, que es la integralidad. Es decir, para mí la evaluación debe basarse en evaluar a un estudiante en su expresión, en su parte analítica, en las conclusiones que saca de un tema, en la memoria. Entonces yo creo que son tantos ítems que debo de mirar de un estudiante, y no solamente es decir a un estudiante qué es tal cosa o darles alternativa en una pregunta. Yo creo que si queremos formar profesionales y ciudadanos integrales, debemos de mirar esos modelos o mirar qué tipo de modelo de evaluación vamos a utilizar. Otra cosa es que también miremos qué tipo de profesionales tenemos ahora y qué tipo de profesionales teníamos antes. Y también hagamos un paralelo y miremos si la evaluación de antes, qué tipo de profesionales formaba, y la evaluación de hoy, qué tipo de profesionales estamos formando hoy. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias, don Arley. Gracias, por favor, don Luis Eduardo Correa, por favor, ¿lo escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como han dicho mis compañeros, sabemos que todo es un proceso y todo va cambiando. Miramos cómo era la educación anteriormente y cómo es ahora.
y cómo ha evolucionado dentro de la educación, la evaluación. En este momento la evaluación tenemos a bien manifestar que el docente ha sido un poquito más flexible en cuanto a la recepción o la transmisión de conocimientos al estudiante. Ya observamos que el docente, ya observamos que el estudiante es más participativo, no solo es un agente receptor, como mirábamos tiempo atrás, y cuando usted hace la pregunta, señor, que la letra con sangre entra, puede ser una concepción errada o pues equívoca que tenían anteriormente para poder enseñar. Pues digo que pues esa frase no viene ya en estos tiempos, porque observamos que la evaluación son los procedimientos que lleva a cabo por los cuales los docentes pueden adaptar esos procesos didácticos y mirar qué dificultades tiene el estudiante y poder corregirla, donde el docente se encamina más en el por qué no aprendieron y poder resaltar o poder mirar cómo podemos desarrollar esas estrategias para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje, perdón. Y también debemos tener en cuenta que en la evaluación no solo debe medir un conocimiento específico, sino que la evaluación debe iniciar desde que el estudiante entra al salón de clase hasta que sale. Toda esa participación, toda esa motivación que el docente transmite al estudiante, todo eso debe tener en cuenta el docente a la hora de calificar o evaluar a un estudiante. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Gracias, don Luis Eduardo. Pues muy importante su participación en cuanto al término la letra con sangre entra. Si ustedes lo recuerdan, que hace muy poco, donde el docente, sobre todo en primaria, castigaba a su estudiante poniéndole 2 ladrillos en las manos, de rodillas, o ponga la cara en un rincón hacia la pared, o le daba con la varita mágica, o con una varita si usted no contestaba bien, o el padre de familia que autorizaba al docente castigar y corregir a su hijo, o el docente que se atrevía a pellizcar al estudiante, a jalarlo del cabello. Bueno, no recuerdo más castigos. Por ahora esto, la letra entra con sangre. Quisiera otro término, dárselo para que ustedes le dieran rienda suelta. La evaluación como una tara de la educación. Ya vamos a ver, María Leila Mosquera, ¿está conectada? Sí, Por favor, tiene la palabra. sí, mi Listo, profe, sí. buenas noches. La Buenas evaluación, noches. Sí, bueno, hablando en términos generales de la evaluación, miramos según la línea de tiempo que nos presenta el video, donde primero se inicia como el proceso de medición, luego evaluación, después la evaluación como una alternativa para mirar cuáles son esos aprendizajes que necesitan los estudiantes. Después llegamos al concepto de lo que es la coevaluación, donde se da el proceso de evaluación entre pares. Cada uno de los estudiantes, un estudiante es el que evalúa al otro y se generan varios valores, porque a la hora de yo evaluar a mi compañero, debo de ser muy responsable y ser muy objetivo a la hora de realizar ese proceso de coevaluación. La evaluación como una tara en la educación, sí. Lo miro así porque siento de que se mira la evaluación como para evaluar aprendizajes y no como ese proceso de formación. O sea, la evaluación formativa es aquella que me permite hacer una evaluación, no una evaluación, un acompañamiento constante a mi estudiante, a ver en qué sí, en qué no, y cómo como docente puedo ayudar a que ese estudiante supere esa falencia o esas oportunidades de mejora que se le están presentando en X o Y momento. Entonces, cuando la evaluación se toma como para medir la capacidad intelectual, entre comillas, de un estudiante, estamos como en un proceso de estancamiento, porque obviamente las inteligencias son múltiples, las competencias cada estudiante las desarrolla de manera diferente. Entonces siento que no es la evaluación la que mide la capacidad intelectual de ningún estudiante, porque entonces por ejemplo, yo soy una que no me gusta mucho utilizar
la evaluación de que saquen una hoja, no, sino mirar los procesos, los avances. Si tienen alguna dificultad, mira, revisa en qué fallaste y lo ayudo, lo acompaño para que el mismo estudiante se dé cuenta dónde está el error y cómo puede corregir. Entonces siento que sí, ese proceso de evaluación como que hace, choca, nula al estudiante cuando uno llega y toma la evaluación como un proceso, como cuando lo toman también como un método de castigo, cuando el estudiante no está prestando atención y ahí mismo el docente ya saquen una hoja, entonces creo que se bloquea al estudiante y no lo dejamos ser. Entonces, yo la miro, yo no estoy muy de acuerdo con la evaluación para mirar la capacidad intelectual, sino una evaluación más bien formativa que sea de acompañar al estudiante en todo su proceso y que a través de la coevaluación se vaya mirando se vaya mirando el estudiante en qué está fallando y cómo él, de acuerdo a sus potencialidades y capacidades, puede superar esas dificultades que tiene. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, señora. Usted tiene toda la razón. Realmente la evaluación es una tarea de la educación que no le permite al estudiante avanzar en su proceso y ese disfrute del conocimiento. Estresa absolutamente al estudiante, que es necesaria, que lo exige la Ley General de Educación, que debe ser cualitativa y cuantitativa. Y pues bueno, que se aplica. Veamos a ver, la señora, Pedro Giovanni Prieto, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, vamos al aspecto particular. Cuando hablamos de que la letra con sangre entra, si nos vamos a la objetividad, hablamos que es verídico, que se entendió, se manejó durante mucho tiempo y que dio resultados. Tanto es que uno conforma esos grupos de debate o de comunicación con muchas personas y todos se refieren a los profesores que influyeron de alguna forma en su vida y muy curiosamente la gran mayoría utilizaron estos mecanismos. Lo digo yo particularmente. Pues bueno, tuve la ventaja de no ser tan reprimido porque pues intenté siempre ser como muy pilo en lo que desarrollaba. Entonces, si vamos a la objetividad, sí funcionó. Retomando lo de la clase pasada, hablábamos de la generación de cristal. Entonces resulta que ahora los jóvenes no se les puede decir absolutamente nada porque recaen en tendencias que no son las más humanas. O sea, si yo los reprendo, así sea verbalmente, por una actuación, eso contrae que pueden tomar actuaciones que son impropias. Vemos el caso latente de los índices de suicidio, perdón, donde ya ellos en su mismo hogar o en el colegio o el bullying, todo ese tipo de cosas se conllevaban. ¿Qué era lo que hablabas, por ejemplo, el concepto del bullying? Todos sufrimos, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, sufrimos el concepto de lo que llamábamos, o lo que llaman en este momento el bullying, pero nosotros arreglábamos las cosas con ese mismo dominio, lo hacíamos personalmente y no teníamos que solucionar absolutamente nada con un tercero. Ahora bien, en este momento, cualquier cosa que se le dicen o entre compañeros no saben cómo solucionarla y se estancan en la problemática. Bien, con relación a la evaluación, es un concepto que bien como lo decía mi compañera, yo no estoy de acuerdo con ello, pero sobre todo miro más el concepto del aprendizaje y el método que utilizamos los docentes para poder dejar huella. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos sustentar y cimentar teoría y marcarles teoría durante mucho tiempo, pero realmente para la vida no les va a quedar mucho porque se les olvida. Pero si utilizamos una metodología en la cual le dejamos una enseñanza de vida, ellos nunca van a olvidar ese conocimiento. Obviamente, la evaluación es un concepto disciplinar que debemos cumplir, pero pues también, reitero, me agrada más el tema del acompañamiento, en que la evaluación sea de parte y parte, en la que los dos podamos fluir en una comunicación de conocimiento, en que uno pueda impartir una línea para que ellos encuentren un norte. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Alguien tenía levantada la mano y creo que salió de...
de la conexión. Le iba a dar la palabra, pero bueno. Vamos entonces ahora con el doctor Sergio Andrés. Lo escuchamos. Y luego hacemos una pequeña actividad de autoevaluación. Volvemos a preguntarle a don Arley, a doña Leila, a Luis Eduardo, a María Leida, a Pedro Giovanni, a Sergio Andrés, a Vivian Zulay y a Jessica Lorena. Antes de darle la palabra al doctor Sergio Andrés, vamos a hacer un ejercicio sin todavía conocer el contexto de autoevaluación. ¿Qué nota hasta este momento de manera cualitativa y cuantitativa se impondría usted en este diplomado y por qué? Allí tendría que ver participación, bueno, no sé qué otros aspectos, voy a dejarlos que ustedes mismos fluyan. Doctor Sergio Andrés, tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias, doctora. Sobre la apreciación de la letra con sangre entra, pienso que no, esto es ya algo pues obsoleto, que va y soslaya con todos los derechos humanos y los derechos de los niños y adolescentes. Yo pienso que el docente debe ser una persona que inspire motivación, que inspire en el estudiante esa motivación para que el estudiante aprenda, para que el estudiante se forme, para que el estudiante quiera que su docente sea un modelo a seguir por él. Entonces debemos de cambiar toda esta concepción. En torno a la evaluación, a la evolución que ha tenido la evaluación anteriormente, pienso que se trabajaba en la evaluación para determinar un producto o determinar una nota o un resultado. Y hoy en día trabajamos es en un proceso que debemos de llegar a obtener ese resultado, pero mediante este proceso es que debemos de realizar la evaluación. Esta evaluación simplemente sería para dar una respuesta cuantitativa al alumno, y ahorita pienso que deberíamos como evaluar las habilidades, las destrezas, las aptitudes de los alumnos. Entonces vemos unas marcadas diferencias en torno pues a la evolución que vimos en el video. Estos conocimientos y habilidades eran aisladas, las evaluaciones, el estudiante las veía como un castigo, y no debe ser así. Las evaluaciones las deben de ver o las debemos hacer ver como algo integral, como algo del contexto, como una sumatoria a todo el aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Sergio Andrés. Empezamos nuevamente. La señora Leila me dice que no puede conectarse, ¿o sí? ¿La escuchamos? ¿Tiene alguna dificultad de comunicación? Bueno, vamos entonces con el señor Arley Agualimpia. Quisiera escuchar su autoevaluación. ¿Cuál sería su nota hasta este momento cuantitativa y cualitativa en este diplomado y por qué? ¿Cómo se autoevalúa usted? Doctora, yo quisiera por empezar diciendo ¿qué me ha dejado a mí este diplomado? Doctora. Sí, señor. Sí, no, tranquila, sino que hablo y siempre acostumbro a hacer pausas cuando hablo. Muy buen orador, excelente orador. En estos días hacía una reflexión acerca del diplomado y yo miraba ciertos defectos que tengo a nivel en el ejercicio profesional, en mi entorno, y tanto familiar como de los amigos, que es la poca tolerancia, y soy de carácter muy fuerte. Después de este diplomado, doctora, y una de las clauses que hablaba de la neurociencia, empecé a investigar más, doctora, y por lo menos empecé a hacer Wim Hof y a hacer HeySpace. Es decir, este diplomado me ha enseñado a empezar a crecer. Doctora, creo que espero resultados, porque tampoco creo que eso va a ser de la noche a la mañana, pero por lo menos me ha enseñado a investigar más. Partiendo de eso, es decir, quisiera dar una respuesta como reina. La verdad es que no acostumbro a evaluarme solamente en el sentido, lo hago en el sentido cualitativo, cuantitativo no acostumbro porque no sé. No sé si es necesario hacerlo, pero quisiera hacer esa reflexión, doctora. Claro, sí, señora, adelante.
No, esa es la reflexión que estoy haciendo. Entonces, esa sería mi calificación, que he crecido un poco, que me ha enseñado un poco, que me ha colocado a reflexionar, que me ha colocado a investigar fuera de lo que usted nos da aquí, a investigar por fuera y a entender de que puedo cambiar y que puedo ser mejor persona cada día. Esa sería mi reflexión frente al diplomado. Entonces, y en pues hay una frase que dice suave con las personas y duro con los procesos. A veces es uno muy duro con las personas y suave con los procesos. Fuerte con los procesos, suave con las personas. Pero sí, definitivamente la evaluación necesitaría una nota de 1 a 5 y necesitaría una calificación buena, mala o regular. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que una de las calificaciones que me daría pues sería un 4. Primero que todo, no me coloco un 5 ni un 4 o 5, doctora, porque... No me vaya a decir que el 1 me lo va a dar a mí. No, hombre. Primero que todo, he tenido dificultades en 2 clases porque le expliqué al profesor que ya no estoy en el Chocó, estoy en Cundinamarca y me toca estar a veces en municipios y hay veces en este momento estoy en la oficina y tengo clientes y me toca escuchar la clase suya, dejar los clientes 1 hora porque estoy en el día en campo y en la noche estoy aquí en la oficina y es la oportunidad porque trabajo en temas minero y el minero solamente puede atenderlo en la noche. Entonces me toca retirármele 20 minutos, 30 minutos. Entonces por eso creo que mi calificación estaría entre 3.8 y 4, doctora. Más o menos por eso justificaría eso. Y cualitativamente... Pues cualitativamente es la reflexión que le hice, doctora. No sé si abarca todo en lo cualitativo. La reflexión que le hice, pues yo creo que mi calificación sería buena. Buena. Muchas gracias, señora Guadalupe. Bueno. Vamos con Luis Eduardo Correa. A ver, ¿cuál sería su autoevaluación? ¿La escucho? Don Luis Eduardo. Adelante. Bueno, mientras don Luis Eduardo soluciona, María Leida Mosquera. Buenas noches, aquí estoy. Bueno, mi calificación sería buena. Buena y porque, bueno, la verdad es que el diplomado me ha dejado grandes conocimientos y usted como persona me ha motivado a que cada día dé lo mejor de mí por seguir superándome. Un ejemplo muy diciente de todo lo que usted ha hecho. Entonces, en ese orden de idea, creo que 4, he participado, he estado, de hecho, esto me ha brindado, o sea, estoy conectadísima, estoy donde esté, pero cuando ya son las 6:30 para la casa, que tengo clases ahorita, bueno, no, pues 4, considero que 4 está bien. ¿Y cualitativamente? Y pues los aprendizajes, bueno, por lo que me ha aportado el diplomado y bueno, por lo que yo he podido aprender, por lo que he aportado también, porque siempre he estado allí muy puntualita. Al comienzo sí fue difícil porque trabajo en una zona donde la conectividad es pésima, pero aprovechando la temporada de vacaciones y que estos días estoy en capacitación, entonces puedo participar activamente de las clases. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias. Vamos con Luis Eduardo Correa. Luis Eduardo. Bueno, buenas noches, sí. Sí, señor. Escucho su autoevaluación cualitativa y cuantitativa, por favor. ¿Por qué? Bueno, a nivel general, pues mi calificación sería buena debido a que he estado en un 90% en la capacitación y en la parte cualitativa. Aunque soy docente, cada vez voy aprendiendo más. Y este diplomado me motiva. Y cada uno de ustedes también me motiva a seguir formándome como docente. Porque a veces como docentes consideramos que ya, como estamos trabajando muchos, en algunos casos decimos ya no voy a formarme más, ya sé, ya tengo experiencia, pero no. Ya, entonces he aprendido mucho en este diplomado. Y me gustaría
seguir formándome cada día más y aprender, porque a pesar de que tengo experiencia, a veces me quedo corto con el conocimiento. Ya, y pues esa sería mi calificación. Dame una nota cuantitativa y otra cualitativa. Aló. Don Luis Eduardo, una nota cualitativa, cuantitativa y otra cualitativa. Don Luis Eduardo. Bueno, vamos con don Pedro Giovanni Prieto. Ya estuvimos con él. Su autoevaluación, No, por favor. Gracias. Bueno, a nivel cuantitativo, yo he tenido un dilema o una política de vida más en el tema de la calidad. Siento que no puede existir la perfección porque si no, no tendría incursión la mejora continua. Por ende, creo que un 3.8 está bien porque me valido frente a las demás actuaciones de mis compañeros que han estado muchas más veces en clase y creo que sería lo coherente llevando esa dinámica. En cuanto a lo cualitativo, considero que bien. Primero, porque he encontrado en un par de actuaciones con los demás compañeros y en esas interlocuciones que hacemos una afinidad grande. He encontrado grandes compañeros con grandes prospectos para desarrollar trabajos a futuro. Eso me encanta. Y fuera de eso, pues también he podido argumentar sin tabúes y sin muletilla alguna la percepción, teniendo como base que no me rijo por un libreto ni por lo que los demás quieran escuchar, sino por mi pensamiento. Entonces, que en ese sentido sería buena la calificación cualitativa. Qué bueno, habilidades comunicativas. Muy bien. Vamos ahora con doctor Sergio Andrés. Escuchamos su autoevaluación. Bueno, primero quiero agradecerle a usted, doctora Judith, y al doctor Camelo por este interesante diplomado. Pienso que han hecho un esfuerzo muy grande en darnos los mejores conocimientos. El doctor Camelo desde la parte de las técnicas de la información y la comunicación, y a usted, doctora, de compartir todos sus conocimientos de 25, 30 años que nos hablaba sobre tu hoja de vida. Eso es algo pues que nos motiva a seguir adelante y a seguir pues aprendiendo cada día más. Mi evaluación, una evaluación cuantitativa en 4.5 y una evaluación cualitativa en muy buena. Esto con base en el tiempo que he dedicado a este diplomado, el tiempo que le he dedicado como a las lecturas, a la participación y a todo el trabajo pues que he realizado, que ha sido fuerte. He estado pues en especializaciones y maestrías y no han sido tan concentradas como este diplomado. Para hacer un diplomado me parece que es muy concentrado, 3 días a la semana ha sido muy, muy fuerte, a diferencia de una especialización y maestrías pues que es realizado, entonces ha sido muy bueno. Y esto nos motiva a estar conectados pues entre la semana, a ver qué vamos a ver. Entonces, no, más que todo es agradecerle a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. La profesora Vivian Zulay Sánchez, por favor, su autoevaluación. Sí, nuevamente. Pienso pues que este diplomado ha sido de total importancia para mi proceso personal y laboral. Pues voy a ser muy, muy directa, ¿no? Mi evaluación cuantitativa, pues diría que he evidenciado un buen proceso, un avance en este diplomado. Entonces, yo me pondría un 4, ¿sí? Y en la cualitativa, siento que siempre hay algo por aprender, ¿no? Pero siempre en las participaciones que he tenido, he manifestado mi punto de vista. Siempre hay algo nuevo por aprender, lo manifiesto nuevamente. Y nada, siempre es como tener la buena energía, la buena actitud para aprender
porque nadie nace aprendido, ¿no? Ha sido un proceso constante y me ha motivado muchísimo. La verdad, el tema de la educación me mueve mucho, me apasiona el tema de la docencia, entonces pondría también un 4. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí en pantalla tenemos el comentario de Leila. Listo, perfecto. Señora Leila, buenas noches. Tiene usted la palabra, adelante. Creo que la estoy mostrando en pantalla. No sé si están viendo, apreciando la imagen del chat, porque ella no puede intervenir de voz. Bueno. ¿Sí aprecian? Sí, señor. Sí, señora. Dice cualitativa. Para mí ha sido una experiencia porque he estado pendiente de las actividades y me ha dejado aprendizaje. Soy una archivista y capacitación sobre los procesos de gestión documental. Correcto. Bueno, ahora yo les voy a poner a ustedes la nota. ¿Qué nota creen que les voy a poner a cada uno de ustedes? A don Arley, a la señora Leila, a don Luis Eduardo, a María Leida, al señor Pedro Giovanni. Bueno, Robinson de Jesús está por ahí, apareció. Al doctor Sergio Andrés y a Vivian Zulay. A ver, don Robinson de Jesús, estamos haciendo la autoevaluación de acuerdo. Vamos a hacer una autoevaluación cualitativa, número y cuantitativa de acuerdo a su proceso en este diplomado. Tiene usted la palabra, adelante. Pues mi señor, hasta ahora me estoy conectando porque apenas volvió el internet, ¿me entendió? Por eso no estaba en clase. Pero, tranquilo. Pues, ¿qué le puedo decir yo? Pues, cuantitativa, pues, yo diría que un 3.5 y cualitativa, pues, dependiendo de la participación y de todo lo que uno haya hecho, pues el conocimiento que nos dejó y gracias a mí yo primero que todo y a usted por su experiencia, al profesor Camelo también por todo lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido. Estoy muy emocionado, pues no sé qué decir sobre eso sin palabras, señor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora yo les voy a poner la nota a ustedes. ¿Qué nota creen? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mi problema no es nota. Ahí está el detalle. Como pedagoga, mi problema o mi asunto con mis estudiantes nunca es nota. Para mí todos tienen 5, porque todos han estado pendientes de una o de otra manera. Cada uno sabe a través de su autoevaluación y su autocrítica qué sí y qué no. Aquí es adelantar el proceso y llevar. Y mostrar resultados y sobre todo lo que ustedes mismos dicen. He ampliado mi conocimiento en, me siento satisfecho en. Entonces, para mí todos tienen 5. Ya ustedes harán las correcciones, cada uno a través de su propio autocontrol, su propia autorresponsabilidad de las notas que se han puesto. Pero para mí todos tienen 5. Ahora no sé si nuestro anfitrión le damos la palabra 2 minuticos más a don Arley Agualimpia, pero antes de esto quisiera pedirle un favor, Doc, dejarlos que descansen unos 10 minuticos más o menos para luego a través de la organización de tenemos 2, 4, 6, perdón, los cuento, 8 personas para organizarlos en 3 grupos para que cada uno a través de la revisión del video, me imagino que cada uno lo revisaron en casa, pero si no lo hicieron, por X o por Y motivo, vuelvan a ver el video con mucha tranquilidad y expliquemos los temas con la coadyuvancia mía sobre autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. ¿Y cuál es su diferencia? Entonces, ya le daremos el espacio a nuestro anfitrión para que nos organice en salas y en grupos y miremos cómo hacemos una pequeña y breve presentación de no más de 4 o 5 minutos y luego terminaremos con las conclusiones correspondientes. Don Arley Agualimpia, usted manifestaba una inquietud al principio, tiene usted la palabra.
Sí, doctores, buenas noches y compañeros. Es una pregunta, pero primero quisiera contarles dos cosas que me han pasado en la vida y excúsenme que en varias de esas intervenciones voy a hablar en primera persona. Cuando me presenté, yo les conté que tuve una experiencia en el Ministerio del Interior, donde fui director del tema minero ambiental y me tocaba mucho coordinar el tema de capacitación a las comunidades. Cuando íbamos a capacitación me enfrentaba al hecho de que muchos profesionales, como eran equipo interdisciplinario de varios ministerios, nos tocaban el tema de fortalecimiento y cuando íbamos a dictar capacitaciones, yo miraba que la mayoría de los profesionales llevaban una diapositiva, las leían y, bueno, a una de las personas le llamé la atención y no lo llamé la atención, le hice la corrección de que por qué no era más explícito frente al tema que le asignaban. No fue receptivo, prometí no voy a volverme a meter en eso. Ahorita que fui al Chocó, después de tantos años, tuve la oportunidad de un compañero que dictaba clase en el tema minero ambiental y me pidió que le ayudara en uno de los temas de dictar clase en una de las universidades. Cuando yo fui a escucharlo, a dictar la clase, y me pasó lo mismo. Yo veo que el profesor llega a la diapositiva o llegaba con unas fotocopias y daba la clase y yo le decía, pero tú no preparas clase. Entonces me decía que las clases las dictaba así, que llegaba diapositivas o unas... Entonces yo quisiera aprovechar la experiencia suya, doctores, y de muchos chocuanos que yo sé que están ahí, que son bachiller, pedagogos, como lo soy yo, que tuve experiencia con el programa Escuela Nueva, que fue mi primera experiencia trabajando, y cuando fui a estudiar Derecho a Cali me tocó trabajar en el distrito de Agua Blanca, y entonces lo que yo veo es que en mi época, y hasta ahora lo hago, yo preparo las clases. Es decir, yo en esa época cuando me enseñaron a mí metodología, hablaban de una metodología, el método inductivo-deductivo, y que uno iba a lo particular, a lo general, y por ejemplo yo al compañero le decía, hombre, si tú vas a hablar de las zonas prohibidas, en la zona restringida en Colombia para hacer minería, ¿tú por qué no te vas al derecho internacional? Es decir, los convenios que tienen que ver con eso. Después te vienes a la Constitución y tomas esas normas que plasman eso. Después te vienes a la Ley 99 y después vienes a los decretos reglamentarios. Es decir, te vas de lo general a lo particular. ¿Me entiendes? Y fuera de eso, yo recuerdo, aunque me retiré de la docencia de muchos años y todavía lo hago, yo preparaba las clases, pero ¿a qué voy yo, doctora? No sé si en este diplomado vamos a tener la oportunidad de mirar eso, si esos métodos todavía existen, porque no sé si esa metodología existe. Y si pues, de pronto la manera como yo estoy preparando las clases, esa metodología también existe o eso ha cambiado. No sé si eso, porque como no tengo el marco temático, no sé la guía que van a seguir, sería importante de pronto absorber de ustedes o de los profesores, porque doctora, quisiera contarle una experiencia. Del Chocó, yo soy una persona que ya tengo más de 40 años. Nos sentíamos muy orgullosos de qué cosas, aquellos que llegamos a los 40 años ya. El Chocó exportaba oro y platino y exportaba maestros. En cualquier parte de Colombia usted conseguía un profesor chocuano, porque nos sentíamos muy orgullosos porque eran excelentes profesores. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero manifestar es que en una de esas universidades pasé a los salones y miraba repetitivamente lo mismo. Es decir, yo soy de las personas que critico el hecho de que todavía que el maestro del 20 y el estudiante del 80, yo creo que eso hay que reevaluarlo. Yo no sé, o sea, quisiera tener un poquito en el sentido crítico en eso, porque yo miro a los profesionales que nos formamos antes y los que se han formado ahora, y por lo menos el compañero que yo le dejé, le decía cuál era el mecanismo con que yo preparaba la clase. En estos días me llamó y me dio la gracia, me decía, le estoy aplicando este mecanismo que yo aprendí hace más o menos unos 20 y pico de años, y me dice, pues creo que las clases son más dinámicas. Entonces no sé si vamos a tener la oportunidad en este diplomado de por lo menos de manera somera, o alguien que tenga la experiencia, que están de manera activa ejerciendo la actividad de docente, nos tenga la oportunidad de hacer una pequeña exposición y actualizarme, particularmente a mí. No sé si alguien más está interesado en eso, o no sé, o dar mi teléfono, o que me lo manden a mi correo. ¿Para qué? Es decir, este diplomado me está motivando al hecho de tratar de ser un mejor docente, y si voy a ser un docente bueno. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto tendremos en cuenta esas observaciones. Perfecto. No, ahora, señor, sí, tiene la palabra.
Don Arley, su comentario es muy pertinente. Sí, doctor. Es un tema que ya se habló sobre las técnicas didácticas. En este momento acabo de compartirles un documento que se llama Estrategias de Enseñanza. Ese documento es un documento que me lo ofreció, me lo dio una de las docentes que me ayudó a preparar, digamos, entre comillas, este temario. He tenido la asesoría de 2 docentes muy especializadas en el tema, con especialización y doctorados en educación, y las 2 han sido para académicos, es decir, que tienen la pertinencia de poder hablar sobre todos estos procesos educativos. Entonces, ese es un libro que escanearon y no lo compartieron, donde están todas las estrategias. Adicional al tema que se habló, usted sabe que estamos en un diplomado. Hablar de docencia y sobre todo docencia universitaria en un diplomado, pues realmente nunca nos alcanzaría tiempo. Es más, ya existen las maestrías en estos temas o doctorados en educación. ¿Qué hacemos? Proponer unos temas generales, sin embargo, atendiendo a eso, porque es algo de lo que siempre nosotros como, entre comillas, profesionales queremos tener como estrategias didácticas para poder de pronto saber cómo practicar. Yo he colocado unos videos adicionales en la página que les compartí. Esta es una página que yo grupo a grupo lo creo específicamente para el grupo. Es un enlace que queda para ustedes, va a quedar, es una plataforma abierta especialmente para ustedes, en las cuales también yo he colocado unos videos adicionales que hemos encontrado muy interesantes. Por ejemplo, en esta 7ª sesión hay 50 estrategias didácticas de un docente de la nueva era, que podríamos llamar así, o sea, de estos docentes que son ahora de la era digital, nos explican 50 estrategias digitales de una manera mucho más práctica. Entonces, hay unos videos complementarios. Como somos conscientes de que el tiempo no nos alcanzaría y tendría que ser un diplomado pues, mucho más profundo y extenso, siempre he colocado unos temas adicionales. Por eso siempre les insisto semana a semana, les pongo el enlace, la página está lista, está actualizada con las grabaciones, con el material para descargar, con otros videos complementarios. Entonces, con respecto a todos los temas que hemos venido hablando, siempre he colocado aquí los videos adicionales y algunos documentos adicionales. Entonces, para que tengan en cuenta, ese material va a quedar allí a disposición de ustedes. Lamentablemente, nosotros los que manejamos ya de pronto todas esas herramientas TIC, les recuerdo una cosa para que empecemos a diferenciar, y lo hablamos en las clases de tecnologías. Tenemos que tener muy claro los procesos. Cuando hablamos de clases virtuales, estamos hablando solamente sobre un aspecto que se llama el e-learning, el electronic learning. Ya estos espacios como el que estamos manejando ahora, por ejemplo, el doctor Sergio ya, por ejemplo, me puede confirmar eso, creo que la doctora también, por ejemplo, en el área de lo legal y lo judicial, ya la presencialidad lo hacen a través de herramientas de transmisión como estas salas de Zoom. Entonces, lo mismo en la educación, ha cambiado mucho el concepto general de marketing cuando hablamos que este tipo de capacitaciones son capacitaciones presenciales, pero ya se tornan con una forma de comunicar donde dicen que son programas educativos mediados por las TIC. Los programas educativos virtuales, como los tiene el SENA, ya no los llamamos programas educativos virtuales, ya se están llamando programas educativos de autogestión, porque tenemos que familiarizarnos muy bien con estos conceptos. Lo mismo que venimos hablando hace mucho tiempo de un concepto que se llama el B-Learning. El B-Learning, que es la combinación de lo tradicional en un salón con apoyo en una plataforma virtual o con apoyo en unas transmisiones en vivo, en directo, o como también lo hemos escuchado muy claramente día a día, los streaming son transmisiones en vivo. Entonces, todo este tipo de medios que estamos utilizando, de tecnologías de la información y la comunicación, se está dando para que ya el concepto de comunicativo que tienen las instituciones educativas lo vayan manejando con un lenguaje mucho más actualizado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Semana a semana yo coloco allí las clases, videos complementarios, videos propuestos, por ejemplo, como nos ha venido. Yo tengo unos videos ya propuestos por los docentes que me ayudaron a construir un poco el temario. Yo sé que de pronto pecamos en algún momento de muchas cosas. Esta retroalimentación nos sirve porque nos ayuda a complementar el tema, a construir un poquito mejor el tema, pero todo ahí se va creando. Entonces, por ejemplo, en la sesión de comunicación,
un docente que también en medio de un diplomado muy bueno para hablar en público, muy bueno para hablar en cámara, nos habló sobre un tema sobre cómo hablar en público. Entonces ahí les puse la grabación para que lo tengan en cuenta. Chévere poderla ver, escuchar esos tips, cómo crear las presentaciones efectivas. Cuando él habla aquí de presentaciones efectivas, nos está mostrando unos tips donde tenemos que tener en cuenta que presentación que haga, sin importar la herramienta, si es PowerPoint, si es Prezi, si estoy utilizando un Canvas, es que la presentación básicamente es un apoyo a mi estrategia comunicativa, es un apoyo a la estrategia que yo tengo en clase para plantear clase. Entonces todo queda allí. Adicional a eso, la doctora ya nos habló de PNL, entonces les coloqué unos videos de PNL que colocamos y que la doctora nos sugirió allí. Lo mismo venimos hablando sobre ciencia, tecnología e innovación. Le coloqué los temas de ciencia, tecnología e innovación para que profundizáramos mucho más en ese tema de la conversión de conciencias al Ministerio de Investigación y Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces ahí se ha ido colocando unos temas adicionales que ojalá sepan aprovechar. Se habló de investigación y hablamos del CBLAC, importante, propuesto por las docentes que me ayudaron a crear el temario, porque la gran mayoría de instituciones educativas que ya de pronto están velando por su calidad educativa están incursionando mucho en el tema de la investigación. Entonces, pues para nosotros es interesante que por lo menos, así ustedes ahora no estén ligados a la investigación, entiendan que en algún momento van a llegar a estos temas o la universidad les va a proponer unos temas, entonces no van a llegar tan desubicados con los lenguajes y con los temas que se están manejando en la docencia para que estén un poquito más empapados y ya puedan enfrentar esos retos. Espero con esto como haber dado un poquito de claridad sobre este proceso. Sí, profesor, como siempre, usted es un caballero, hombre. Y muchas gracias, profesor. Yo quisiera pedirle permiso. Yo quisiera pedirle permiso de despacho aquí 8 personas que tengo aquí en una reunión. Tranquilo. Cerca y bueno, muchas gracias, profe. Como siempre, un caballero. Pues sí, definitivamente lo que habla nuestro anfitrión, el doctor John, es muy cierto. Infortunada o afortunadamente, lo podríamos llamar así, hemos pasado a la virtualidad en todos los campos, y más en la parte educativa, pero también en la parte judicial. Me preguntaba el doctor. Sí, claro, ya manejamos el expediente electrónico y muchas o la gran mayoría de las audiencias las manejamos de manera virtual. E inclusive en la presentación de las demandas, el doctor Sergio me podrá corregir, lo enviamos también a través de manera virtual. Simplemente se escanean los documentos, los anexos, el poder y todo se envía de esa manera. Esa es la actualidad y pues esa es la globalización que nos lleva también pasar de la escrituralidad a la oralidad como tal. Tenemos básicamente un cuarto de hora. Veamos si logramos, doctor, que cada uno de ellos... Yo pensaría que reproduzcamos el video y hacer un pequeño foro ahí, porque el video dura casi... Ya no alcanzamos a hacer nada más por tiempo, por la intervención. Dura 4 minuticos, ya lo tengo en pantalla, lo reproducimos y hacemos una pequeña debate ahí y lo socializamos. Ahí aprovechemos el tiempo. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Hola, muy buen día. Bienvenido a este video con contenido educativo. Varias personas me han pedido que hable sobre evaluación y este va a ser un primer acercamiento. La evaluación, como parte esencial del proceso de aprendizaje, amerita tomar en cuenta las formas de participación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Esta clasificación atiende al papel de los actores evaluadores y su posición y propósito en el proceso de aprendizaje. En este video te explicaré a grandes rasgos en qué consisten estas formas de evaluación. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir los avisos cuando se publique algún nuevo video. Comenzamos. La autoevaluación
es la evaluación que el estudiante efectúa acerca de su propio aprendizaje o desempeño. La autoevaluación es un proceso que le permite al estudiante conocer sus potencialidades y limitaciones. Con ellas, tomar las medidas necesarias para incrementar sus conocimientos y buscar la ayuda para superar los obstáculos que interfieren en su proceso de aprendizaje. Esta evaluación debe llevarse a cabo con mucha conciencia crítica, aceptando sus éxitos y sus fracasos como producto de sus experiencias. Y con el resultado de esta autoevaluación, evitar cometer nuevos errores. La coevaluación es la evaluación realizada entre pares. Es un proceso de valoración recíproca haciendo un llamado al cúmulo de experiencias para permitir retroalimentación al proceso de aprendizaje de sus compañeros de grupo. Esta retroalimentación debe ser crítica y constructiva. La coevaluación permite a todos ser objeto y sujeto de evaluación, interactuando en los procesos didácticos y de aprendizaje. La heteroevaluación es la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con los alumnos. Es un proceso importante en la enseñanza, rico por sus datos y por las posibilidades que ofrece, y, por supuesto, complejo por las dificultades que supone el valorar las actuaciones de otras personas. La heteroevaluación también la puede efectuar un grupo colegiado de expertos en el tema. Puede ser llevada a cabo por el maestro o la maestra titular o algún otro maestro. También la puede llevar a cabo un organismo evaluador. Estas tres formas de evaluación son complementarias y se necesita hacer uso de las tres para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo, más significativo. Si te interesa que hablemos de algún tema en especial, déjalo en los comentarios o puedes mandar un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Y no te olvides, por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Un abrazo y que tengas... Bueno, visto y pues presentado este pequeño video, nuevamente vamos a tratar de que con las personas que nos acompañan, creo que ¿cuántos hay, doctor? Así estamos todos. Doctor Sergio Andrés, lo escuchamos. No, doctora, muy claro, la autoevaluación, la coevaluación, heteroevaluación, son mecanismos pues que nos dan o nos facilitan la evaluación de los estudiantes. Son pues como estas condiciones que debemos de tener en cuenta para no simplemente realizar una evaluación cualitativa de un estudiante, sino que tenemos pues diferentes mecanismos para tratar de evaluar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Don Pedro Giovanni Prieto, adelante. Sí, señora. Pues pasando lo que dicen, son los argumentos que se utilizan y que argumentan pues el conocimiento. Pero yo simplifico, digamos que yo soy como diferente en ese sentido. Yo siento lo que estamos haciendo acá es realmente una evaluación, porque ponemos una óptica, una posición y la ejecutamos a partir de ello. De cierto modo, como la evaluadora está denotando a partir de lo que nosotros decimos el nivel de conocimiento que hemos adquirido, sin tener que sesgar en un concepto de porcentajes o lineamientos cuantitativos que muchas veces sesgan la mente y lo hacen obligatorio. Me parece un concepto más participativo y como de amor propio de lo que a uno le gusta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Doña María Leida Mosquera, profesora. Teniendo en cuenta los tres conceptos que acabamos de mirar, considero que pues son muy relevantes porque no se cuenta únicamente con la opinión del docente, también se permite la evaluación entre pares porque si bien es cierto que los estudiantes son los actores
los directos implicados de su proceso de aprendizaje y interactúan directamente con sus compañeros, y quién más que ellos para determinar o decir si su compañero realmente está cumpliendo o no ciertos parámetros. Entonces, cuando hace proceso de coevaluación, creo que es muy valedero que es dentro de su mismo grupo, en ese trabajo cooperativo, en ese trabajo en equipo, se puedan mirar y aportar los unos con los otros. En el proceso de autoevaluación, lo que acabamos de hacer nosotros, lo que usted nos indicó, creo que también es muy valedero porque permite que el alumno sea muy subjetivo a la hora de emitir su juicio, sea cualitativo o cuantitativo. Y pues ya el proceso tradicional de la heteroevaluación, donde es el docente quien mira los avances, y pues ahí sí difiere un poco porque creo que pues ese proceso de que el docente va a evaluar al estudiante, pero bajo qué criterios, porque siempre es bueno tener en cuenta los criterios sobre los cuales a mí me van a evaluar. No es de decir, saquen una hoja o vamos a hacer este trabajo. Yo hago un trabajo, pero ¿cuáles son los aspectos que tú me vas a tener en cuenta para sacar una nota 3, 5, excelente o bueno o insuficiente? Entonces, pues son valeros los tres, pero me quedo más con la COE y la autoevaluación. Muchas gracias. Gracias, don Luis Eduardo Correa, por favor, adelante. Buenas noches. Bueno, como ya lo dijeron mis compañeros, estos criterios de evaluación el docente debe tener o debe reflejar a los estudiantes una mirada constructivista. En el momento de hacerla, el estudiante sienta la necesidad de mejorar su quehacer, su aprendizaje, porque de qué vale que, por ejemplo, se haga una autoevaluación del estudiante y se califique de una forma que en realidad que él no sienta que es, y en la evaluación que el compañero le permita reflejar o le permita demostrarle al compañero en qué está fallando para mejorar su aprendizaje. Muchas gracias. 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 Por favor, profesor Robinson de Jesús, tiene usted la palabra. Adelante. Don Robinson, ¿me escucha? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Adelante. Sí, pues sí. Todo se basa en la enseñanza del docente y por ende el aprendizaje del alumno. En ese orden de ideas, tiene uno que tener mecanismos para que el alumno sepa qué se va a evaluar y por qué se va a evaluar. Pero yo creo que, como usted decía, profesora, ahora que todo también depende de uno. Uno se hace una autoevaluación, uno mismo se autoevalúa. Así sucesivamente, con esa pauta, tiene uno la característica de enseñarle al alumnado cómo llegar a esa coevaluación y evaluación, sea subjetiva, sea objetiva. ¿Entendió? Eso entendí. Perfecto. Si ustedes lo recuerdan, en estos últimos 5 minutos, gracias, don Robinson, profesor, la forma como nosotros nos calificaban, presentábamos una materia, vamos a educación media, o inclusive a nivel superior, usted veía una materia y la perdió, porque numéricamente no cumplió el estándar para ganar o para pasar. Al perderla, ¿qué tenía o qué se tiene que hacer? Habilitar. Pero si usted pierde la habilitación, puede rehabilitar. Tendríamos que pensar hasta qué punto va esta oportunidad que le dan al estudiante, o finalmente, si no supera la habilitación y la rehabilitación, tendría que finalmente repetir. Nótese claramente que la evaluación, como hablábamos para concluir, definitivamente es una tara a la educación. Nótese claramente que todo vamos por una nota, por un premio. Nótese claramente que todos vamos básicamente por un certificado. Yo estudio el bachillerato para que me den el título de bachiller.
pero es que la misma sociedad me lo exige. Si usted no presenta su título de bachiller, no puede pasar a cursar sus títulos universitarios. Si usted no termina titulándose o recibiendo el diploma, pues no puede hacer una especialización. Si usted no tiene un título de maestría, no puede cursar un curso o no puede cursar un título de doctorado. Y mucho menos, si no tiene uno de doctorado, no puede aspirar a tener un postdoctor. Pero será necesario que todos únicamente nos limitemos a una certificación. ¿Cómo se sentirían ustedes? Me dispensan, si pongo este ejemplo, que estén cursando este diplomado y yo pago X o Y valor y que al final me den mi certificado. Si yo realmente me autoevalúo, si realmente aprendí durante el proceso, si viví el proceso o simplemente pagué y al final me dieron el certificado. Eso para analizar, para autocuestionarnos. Cada quien se autoevalúa y se autoanaliza y se autocritica. Les agradezco por el día de hoy. Les dejé un material porque me equivoqué la clase pasada, el tema de inclusión educativa. Quisiera que del material que les dejé con el doctor John lo revisaran de una manera consciente, de una manera tranquila, en su tiempo libre, este fin de semana, para que ustedes vengan con los suficientes argumentos, ya que vamos a realizar una estrategia de clase muy, muy interesante a través de una mesa redonda, un debate, y vamos a utilizar nuevas estrategias dentro del aula aquí para tener mayores argumentos, para que aprovechen ese material que se les está entregando y podamos tener los suficientes argumentos para que cuando tengan ustedes la oportunidad de participar, pues tengan una ampliación de su discurso. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema del día de hoy? Los escucho. ¿Aló? ¿Señor? Señor. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, señor. Lo escucho, sí, señor. Una pequeña observación, discúlpeme, una pequeña observación sobre lo que usted dijo. Señores, mire, todo es de conciencia, como usted dijo, la autoevaluación, pero uno, o sea, prácticamente uno no va por un diploma, un cartón, ni mucho menos. Yo creo que yo voy más por mi aprendizaje, en conciencia, ser consciente de lo que yo aprendí con ustedes, de lo que me enseñaron, del aprendizaje y de la enseñanza y el aprendizaje. A eso yo me baso ya, que eso me da para toda mi vida. Eso era mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, algún aporte o cerramos con esto la sesión? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Un aporte adicional? Bueno, visto esto, les agradezco muchísimo por su participación tan activa. Los felicito, bombos y platillos para todos ustedes, porque pues ya participan de una manera más flexible, más tranquila, más argumentativa. De verdad que me tienen absolutamente sorprendida. Les deseo muy buena noche, que descansen